es la fe, la certeza de lo que esperas. Hola a todos los amigos de Vida TV Play, bienvenidos a su programa Generando Fe. Estamos nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor y yo, como siempre, bien acompañado al lado de mi esposa. Bienvenida, mi amor. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por permitirnos nuevamente estar con ustedes. Así que les invitamos a estar cómodos, a ponerse bien cómodos para recibir este manjar de la palabra de Dios. Así es, y muy contentos de compartir nuevamente la palabra de Dios con mucha fe, con mucho ánimo. Tenemos un nuevo tema para esta semana y es ¿qué es tener un corazón dispuesto? Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué es tener un corazón dispuesto? Así es, vamos a hablar acerca de corazones dispuestos. Tener un corazón dispuesto es una palabra que escuchamos tal vez muy a menudo desde los púlpitos, desde cualquier espacio donde se predica y siempre colocamos como ejemplo, hermanos, colóquense o dispongan su corazón, vamos a adorar al Señor, vamos a compartir la palabra, como para una manera de decir, bueno, no te distraigas, esté allí atento a lo que estamos haciendo, pero la disposición del corazón, como lo conversábamos en la iglesia, disponer nuestro corazón es una actitud de nuestro corazón. No significa que disponer nuestro corazón es como decir un objeto o algo que me coloco sobre mi cuerpo o cualquier otra cosa externa a mí, sino que una disposición es una actitud del alma, del corazón, del ser humano, ¿no? Y esto lo hace bien interesante y de allí queremos partir en este momento. De verdad que es bastante interesante. Es decir, que tener un corazón dispuesto nace desde nuestro interior, ¿sí? A veces pensamos que, bueno, yo puedo ver una persona y le digo, mire, ¿estás dispuesta a hacer tal cosa? Y esta persona te puede decir, bueno, sí, vamos a hacerlo. Pero de repente en su corazón no quiere, ¿verdad? Exacto. De repente su corazón, su actitud, interna, está demostrando todo lo contrario. Así es. Entonces, la disposición con la que Dios nos está pidiendo que actuemos en este tiempo o en cada momento en el que Él nos llama es fundamental para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Y de esto quiero que usted tenga allí su expectativa bien abierta para que pueda recibir esto como palabra del Señor, porque sé que va a ser de edificación a su vida. Comencemos a hablar bíblicamente de unos ejemplos de corazones dispuestos. Hombres que estuvieron allí atentos a lo que Dios les quería enviar a hacer, y en el momento en el que Dios los increpa y les dice qué quiere hacer con ellos, inmediatamente respondieron con una palabra afirmativa que demuestra que sus corazones estaban dispuestos. Noé tuvo su llamamiento en un momento bien interesante, ¿verdad? La humanidad o la sociedad en ese momento, para los tiempos de Noé, eran tiempos en los que había demasiado pecado, la gente estaba desenfrenada, haciendo cosas indebidas que por supuesto desagradaban a Dios e iban en contra de la moralidad del Señor. Así que Dios toma la decisión de pasar una prueba sobre la tierra y enviar un diluvio en el que iban a morir todos los seres humanos y solamente se iba a salvar una familia, que era la familia de Noé. ¿Por qué? Porque Noé tenía todas las características. Era un hombre íntegro, era un hombre que guardaba la palabra del Señor, que no hacía lo que desagradaba a Dios. Así que Dios lo escoge a él para decirle, tienes que hacer un arca, le da todas las indicaciones, las características de cómo tiene que hacerla, los materiales, cómo lo va a usar. Y en ese momento, cuando Dios le da toda la información a Noé, no vemos a un Noé rechazando, no vemos a un Noé poniendo trabas, sino que inmediatamente Noé dijo amén a lo que Dios le había dicho, y al día siguiente comenzó a fabricar el arca que se le había sido enviada por Dios para poder llevar un plan. Y en medio de ese proceso, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca? Más de 100 años.
¿verdad? Y fue un proceso muy largo. Y en ese tiempo tuvo luchas, me imagino, Noé tuvo luchas con su familia, con las personas alrededor, lo tildarían de loco, le dirían muchas cosas, pero él permaneció firme porque en su momento estuvo dispuesto, y esa disposición lo llevó a creer de una manera muy audaz en el Señor. Creyó contracorriente y dijo: voy a permanecer porque si Dios lo dijo es porque Él lo va a hacer. Así es. Y me encanta cómo en Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe, menciona a Noé. Exacto. Y dice en el versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. De verdad que Noé tenía bastante fe, porque en esos tiempos, para ese lugar, un lugar desértico, pues no llovía. Y bueno, de repente se podía entender en cierto punto la actitud de las demás personas, de decirle: no, este hombre está loco. Como que un arca aquí, si aquí ni siquiera hay un río cerca, no hay mar cerca, no hay nada, pero Noé dispuso, ¿no? Se dispuso a hacer, ¿no?, lo que el Señor le había enviado a hacer. Y así es, mira lo que termina diciendo en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 22, termina diciendo: y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no hizo nada que no estuviera enmarcado en lo que Dios le mandó para hacer. Así que nuestro primer personaje con el que hoy vamos a conversar, o del que vamos a conversar, es Noé. Resaltar su fe y su disposición. El segundo que quiero mencionar en esta tarde es un profeta que me encanta mucho la manera en cómo se levantó y cómo creció, ¿no? El profeta Samuel. Viene al contexto de la historia del pueblo de Israel y digamos del contexto bíblico en un momento bien particular. Su madre era estéril hasta que Dios le concede la oportunidad de tener un hijo, y cuando ella trae a luz o da a luz a este joven, a este niño, a este bebé, lo consagra para el Señor y lo entrega al altar de Jehová. Y Dios, vemos que la palabra de Dios dice que la mamá venía una vez al año a ofrecer sacrificios al templo y a verse con Samuel. Y cada vez que venía traía un hijo más. Dios la bendijo a esa mujer con más hijos, ¿no? Pero está Samuel creciendo en un contexto también muy particular para sí mismo y para el pueblo de Israel. En ese contexto está Samuel creciendo, en el contexto en el que el profeta Elí está pasando su proceso con Dios. Ya Dios está trabajando con Elí por todas las cosas que estaba permitiendo en el altar con sus hijos, permitiendo el pecado, consintiendo muchas cosas que al final le cobraron factura y que Dios tuvo que hacer su justicia en la vida de Elí. Pero antes de esto, Dios levanta primero a este joven que en medio de ese contexto creció en la misma casa con Elí, en el mismo templo, viendo las cosas que estaban pasando, y él guardó su corazón. Y entonces Dios lo llama, y vemos en la palabra de Dios cómo Dios lo llamó. 3 veces, durmiendo, en el momento en el que estaba durmiendo, Samuel le llama al Señor. Y él sale y piensa que lo está llamando el sacerdote Elí, le dice: Señor, ¿tú me llamas? Dice: no, yo no te llamo, ve a dormir nuevamente. Lo envía a dormir. Segunda vez sucede exactamente lo mismo. A la tercera vez vuelve Samuel donde Elí, y Elí le dice, entiende que es Dios que lo está llamando, y le dice: cuando Dios te llame, dile: he aquí tu siervo oye. Señor, he aquí tu siervo oye. Entonces, así lo hizo Samuel, y cuando pasa esto, Dios lo llama, le hace un llamamiento especial, le oye por primera vez la voz de Dios, y en ese momento lo primero que dijo Samuel es: aquí estoy, habla que tu siervo oye, estoy dispuesto a lo que tú quieras hacer conmigo, siendo un pequeño joven. Entonces, ¿había un corazón dispuesto en Samuel?
¿Sí o no? Sí, había un corazón Por dispuesto supuesto. en Samuel. Así es. Y interesante porque en la casa de Samuel, él vivía con el sacerdote, con Elí. De repente no tenía el ejemplo de parte de esas personas que estaban allí con él, de los hijos de Elí. Él podría decir, oye, pero esto no es como yo lo pensaba. Él se pudo haber decepcionado, haber dicho, no, yo no quiero estar con esta gente, yo no quiero hacer lo que ellos hacen, realmente no están haciendo las cosas bien. Y él pudo dejar todo allí botado, pero no lo hizo así porque él sabía con quién era o a quién era que tenía que rendirle cuentas, y era al Señor. Y por eso, a pesar de todo eso, dice la palabra, allí en 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar de las personas que tenía a su alrededor, el Señor estuvo allí con Samuel porque Samuel obedecía y tenía un corazón dispuesto. Así es, eso es la base de todo, y me llama mucho la atención que la Biblia nos menciona que no solamente Dios los reconoció como sus siervos, sino que también el pueblo reconocía que Dios estaba con Samuel. Y inmediatamente se comenzó a notar la diferencia entre Samuel y el sacerdote Elí. Entonces, bien interesante este personaje, tercer personaje que tuvo un corazón dispuesto para el Señor. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Otro gran profeta, el profeta Isaías. En ese momento en el que Dios le explica a Isaías todo lo que está pasando y todo lo que va a acontecer, en ese mismo momento dice la palabra de Dios que la primera actitud de Isaías fue postrarse en tierra, arrodillarse y decir, no te acerques a mí, Señor, soy indigno, porque él se vio reflejado en lo que Dios estaba diciendo que estaba sucediendo en su contexto, en el pueblo de Israel, y él sintió vergüenza de Dios, y Dios le dice, no sientas vergüenza esto, y comienza a decirle a Isaías todo lo que Dios quiere hacer para levantar y restaurar al pueblo de Israel. Inmediatamente la respuesta de Isaías fue, si es así, Señor, heme aquí, estoy para servirte. Heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy para servirte. ¡Wow! Un corazón que ya estaba dispuesto, por supuesto. A pesar de que lo vimos en un momento sentir como vergüenza, no era que él estaba diciendo que no, era que aún Dios no le había dicho lo que iba a hacer con él, que a través de él con el pueblo. Él se vio reflejado en lo que estaba sucediendo afuera, con lo que Dios dijo. Y dijo, de realmente no somos dignos, Señor. Pero Isaías dijo inmediatamente, heme aquí, envíame a mí. Si tú quieres que sea yo, iré a hacerlo. Iré al lugar donde tú me quieras llevar, hablaré lo que tú quieras que yo hable. Entonces, y vemos cuán el respaldo de Dios en todo su ministerio, en todo el ministerio del profeta Isaías, cómo Dios lo usó de gran manera hasta para profetizar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el milagro más grande de la humanidad, que fue el milagro de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, wow, qué interesante es que estos tres hombres tenían en común algo: Noé, Samuel y Isaías. Tenían en común algo, que tenían un corazón dispuesto en cualquier momento para que Dios trabajara con ellos. Qué bonito es esto, lo que podemos ver en cada uno de ellos. ¿Y será que estar dispuesto es lo mismo que estar disponible? Interesante pregunta. Mira, la palabra dispuesto es un adjetivo que significa preparado para ser utilizado. Otro concepto de dispuesto es hacer las cosas con ganas y de buena gana, ¿no? Eso significa estar dispuesto o tener una disposición para algo.
hacer las cosas con ganas y de buena gana, o estar preparado para ser utilizado. Entonces, esa diferencia entre estar dispuesto y estar disponible, ahí hay una diferencia bien notable, porque yo puedo estar dispuesto para hacer algo, pero puedo no estar disponible, porque sencillamente tal vez me siento que no estoy preparado, o siento que las situaciones no están dadas, o mis intereses, mis preocupaciones están enfocadas en otro lado o en otro lugar, ¿verdad? Entonces, eso sucede mucho a nosotros, nos sucede mucho cuando Dios comienza a decirnos lo que quiere hacer y comienza a mostrar cosas, y a veces decimos, no, Señor, no estoy preparado, aún no es el momento. Y vamos a colocar 2 ejemplos bien interesantes de la Biblia que nos demuestran que estar dispuestos y estar disponibles a veces no es lo mismo, ¿no? Tenemos el primer ejemplo, un hombre que Dios llamó a ser el libertador de Israel en medio de un tiempo de esclavitud que pasaron con Egipto, tantos años allí subyugados bajo la opresión del pueblo de Egipto y del faraón específicamente, y Dios un momento los llama a este hombre. ¿Cuál era este hombre? Este hombre era Moisés, el gran Moisés. En un momento Dios lo llama, y ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Estaba pastoreando las ovejas de su suegro, ni siquiera eran sus propias ovejas. Imagínense la labor que estaba haciendo y la labor a la cual Dios lo quería llevar para cumplir. Y Dios le dice a Moisés, eres tú quien va a ir y va a libertar al pueblo. Y miren la respuesta de Moisés ante Dios en el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni después de que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Wow, de una vez puso la excusa perfecta. Y miren lo que Dios le dice. Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Eso le está diciendo Dios a Moisés. Y miren lo que Moisés le vuelve a responder. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, a cualquier otra persona. Y el versículo 14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, el que habla bien? Él saldrá a recibirte. Y bueno, y ahí le comienza a decir otras cosas, pero Dios se molestó. Jehová se molestó con Moisés porque lo primero que hizo fue colocar la excusa por delante. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Moisés ciertamente no tenía la disponibilidad. ¿Por qué? Porque él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, porque me imagino que ya había hecho proyectos, ya estaba en proyectos familiares. No sé qué tanto pasaría por la vida de Moisés. Tal vez se veía a sí mismo como poca cosa, porque él mismo dice: cualquiera, envía a cualquiera, que cualquiera puede ser mejor que yo. En otras palabras, es lo que estaba diciendo Moisés. Entonces, qué interesante es ver lo que Dios hace con un hombre, pero que en su momento, a primera mano no estuvo dispuesto. No fue como Samuel, que dijo: habla, que tu siervo oye. No fue como de repente Noé, que inmediatamente comenzó a hacer el arca, o como Isaías, que inmediatamente dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. A veces nosotros creemos que no podemos hacer las cosas porque vemos son nuestros defectos, vemos nuestros pecados, nos pensamos que somos indignos, que el Señor no nos va a usar, que alguien lo puede hacer mejor que nosotros. Pero el Señor no ve las cosas como nosotros las vemos. El Señor conoce nuestras cualidades, Él sabe nuestros potenciales, y Él es el que nos capacita con dones para que nosotros podamos dar de eso que nos ha dado Él mismo y ministrar a las demás personas. Y yo creo que ellos en ese momento, Moisés en ese momento, ni imaginarse todo lo que a través del Señor haría para el pueblo de Israel. Así es. Y otro personaje que le sucedió
algo muy parecido y yo creo que vivió un momento más difícil por su misma respuesta para con Dios fue el Jonás. Jonás que en un momento también crucial Dios lo envía a Nínive a predicar porque le dice, bueno, quiero destruir esta ciudad, porque esta gente está desenfrenada, en pecado, dígales que se arrepientan y yo cesaré en mis intereses de destruir con ustedes. ¿Y cuál fue la respuesta de Jonás? Señor, pero Nínive, es que ya me pueden matar por predicar, es que esa gente es mala, ellos no se van a arrepentir, ¿para qué? Tengo pereza, tal vez, diría yo. Estoy parafraseando un poco lo que dice el texto bíblico, pero vemos que puso cualquier excusa para no ir. Incluso toma la maleta creyendo que va a engañar de repente a Dios y dice, me voy, entonces voy a ir, toma las maletas y se va al terminal donde están los barcos y está el de Nínive, está el de Tarsis y él dice, me voy a Tarsis, ¿no? Y se monta incluso en el que iba en contra de la corriente, que iba al lugar que no debía ir y pensando, diría, no, Dios tal vez se le va a olvidar o va a buscar a otra persona y resulta que en medio de esto sucede que lo echan al mar porque la barca se iba a hundir, porque Dios envió tormenta y etcétera, y todo lo que pasó se lo come un gran pez, y dice la Biblia que lo vomitó en la orilla, y lo vomitó en la orilla ¿de dónde? De Nínive, imagínense. Entonces ahora el pobre Jonás ya tenía que predicar porque estaba allí, ¿qué más le tocaba? Aprendió la lección y le tocó predicar de la manera menos adecuada. Me imagino cómo puede salir una persona que estuvo 3 noches dentro del estómago de un gran pez. ¿Cómo pudo salir de allí? Las condiciones de su ropa, todo pues. Y de esa manera tuvo que predicar. Pero Dios le dio la opción, Dios le dio la oportunidad para que lo hiciera de una manera distinta. Y él prefirió tomar la manera más difícil, porque desde el primer momento puso posición. ¿Qué quiero decir con estos 2 ejemplos? ¿Qué queremos decir con estos 2 ejemplos? Que si Dios va a hacer algo con nuestras vidas, si Él nos está diciendo que quiere hacer algo con nuestras vidas, Él lo va a hacer. Pase lo que pase, Él lo va a hacer. Aun cuando nosotros creamos que con dilatar el tiempo y pasar los años y decir todavía no, es que todavía no estoy preparado, es que todavía no, pensamos que Dios se va a olvidar de eso y que Dios va a utilizar a otra persona y que sencillamente la vida continúa, y no es así, porque Dios no es hombre para mentir. Dios no se arrepiente de lo que Él dice, ni mucho menos va a echar atrás, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, aquí está el plato servido. Así es. El Señor quiere trabajar contigo. El Señor sabe que tú eres necesario para su obra. Él tiene fe en cada una de las cosas que ha colocado en nuestro corazón, porque tú estás en los propósitos de Él. Amén. Lo importante es que nosotros creamos en esa palabra y coloquemos fe en lo que el Señor nos ha dado. Que nosotros no nos argumentemos, que no pensemos que no podemos, sino que seamos como esas personas que digan, bueno, como Isaías, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y bueno, estoy para concluir, dispuesto. ¿Qué podemos decir acerca de los corazones dispuestos, Pastor Jonathan? Vamos a hablar de 4 características y quiero solamente mencionárselas para que usted ojalá pueda tomar nota y reflexione acerca de esto. Características. ¿Cuáles son las características principales de un corazón que está dispuesto para Dios? Número 1, coloca en primer lugar a Dios. Dios coloca en práctica lo que dice la palabra de Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Que Él sea el centro de tu vida. Dios. Coloca en primer lugar a Dios. Número 2, ordena su vida en función del Señor. Esto tiene que ver con lo que nosotros a veces decimos, por ejemplo, incluye a Dios en tus planes. No se trata de incluir a Dios en mi vida, en mis planes, sino que mi vida y mis planes tienen que estar incluidos en el propósito y en la voluntad de Dios. Ese es el orden correcto. ¿Y a quién no le gusta llevar y recibir la bendición de llevar una vida en orden?
¿verdad? Entonces, primero, coloca en primer lugar a Dios. Segundo, ordena su vida en función del Señor. Tercera característica, bien importante, reconoce los recursos que le ha dado el Señor y se reconoce a sí mismo como un instrumento exclusivo de Dios. Exclusivo de Dios. Somos una obra hecha por Dios exclusivamente para Dios. Es decir, que todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, incluyendo mis dones, mis talentos, mis virtudes, hasta mis defectos, porque la Biblia nos enseña que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hasta mis defectos, todo lo que soy está hecho y fue diseñado exclusivamente para que Dios lo usara en la tierra, en su propósito y en el plan de ejercer y desarrollar una agenda de libertad, de salvación sobre la humanidad. Cuarta característica, y quiero que usted disponga su corazón y abra sus sentidos espirituales para que la escuche, es un corazón dispuesto, palpita en la dirección que el Señor le guía. Esto sonará muy poético, pero es muy hermoso. Un corazón que está dispuesto es un corazón que ama al Señor, que ama hacer su voluntad, que palpita, por donde camina es el Señor, donde camina el amado. Es como una pareja que está enamorada y la esposa camina por donde su amado le va diciendo y confía plenamente de que él la va a llevar por un camino bueno, la va a proteger, la va a cuidar y va a salvaguardar su vida. Asimismo, nosotros debemos caminar en función de lo que Dios nos ha dicho, que nuestro corazón palpite plenamente, en plena confianza para con el Señor. Eso es estar dispuestos, eso es tener un corazón dispuesto. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas y que podamos hoy más que nunca seguir generando fe en medio de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra ciudad. Que no permitamos que los argumentos minen nuestra mente, nuestros pensamientos y nos hagan dudar y querer tomar la barca hacia Tarsis cuando Dios nos está enviando a Nínive. O que nos haga decir, soy tartamudo, Señor, no puedo, envía a otro, cualquiera es mejor que yo, porque Dios va a seguir insistiendo hasta el último día de nuestras vidas. Y me atrevería a pensar que el día que nos encontremos cara a cara con el Señor nos va a pedir cuentas de lo que Él mismo nos envió a hacer y que nosotros por todos los medios buscamos la manera de zafarnos de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Así es. Bueno, es momento de disponer nuestros corazones. Así es. El Señor nos ha dado un llamado a todos y ese llamado viene a partir de esa gran comisión que nos entregó. Ir a ser discípulos. Lo único que el Señor necesita o que tú necesitas es tener un corazón dispuesto. Espero que este programa sea de su agrado, que lo puedas compartir con más personas y bueno, que esta palabra entre en tu corazón y tenga un fruto grande. Así es. Sin más que decir, amados amigos, hermanos en la fe que nos ven desde cualquier parte del mundo, les enviamos un gran abrazo de bendición, invitándolos como mi esposa lo acaba de hacer, a seguir cada momento los pasos de este gran ministerio que pica y se extiende y que Dios ha hecho cosas maravillosas a través de estas plataformas, porque la obra es del Señor, el ministerio es del Señor y Él va haciendo como va queriendo. No dudando, estamos dispuestos a lo que Dios quiera hacer y desde Vida TV Play les decimos Dios les bendiga y sigamos generando fe. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas,